No hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permanecemos todos. Así habló Rosario Castellanos a través de su poesía, sonora y luminosa como su mente. Y sí, sus versos son la mejor forma de tenerla presente a 50 años de su lamentable partida. Recordaremos a la gran Rosario Castellanos, escritora, periodista, feminista, defensora de los indígenas y diplomática mexicana, Gretel. Sin duda, Javier, una brillante escritora mexicana cuya obra sigue siendo reconocida gracias a las constantes traducciones a sus versos y libros. Nos encontramos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y la recordaremos con 2 entrevistas a la investigadora universitaria Marta Lamas y también al experto en asuntos internacionales Gabriel Guerra Castellanos, hijo de esta autora. Tendremos también una participación de lujo. Susana Alexander recordará a Rosario Castellanos a través de sus versos. Todo está listo. Acompáñenos con la X en la frente. Como todos los grandes precursores literarios, Rosario Castellanos despertó filias y fobias. José Joaquín Blanco la llamó la plañidera y Octavio Paz la destinó al sótano del ninguneo al dedicarle, de refilón apenas, 2 o 3 líneas. Monsiváis no cayó en el facilismo y reconoció que en Rosario Castellanos se extinguió la literatura femenina y se inició la literatura de la mujer mexicana. No supimos leerla, se lamentó José Emilio Pacheco al enterarse de su muerte. Nadie entre nosotros, dijo, tuvo una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer ni de mexicana. Rosario Castellanos fue y sigue siendo la escritora del sur profundo y una de las principales precursoras del feminismo en México. En 1971, frente al presidente Echeverría, no dudó en decir en un discurso memorable que no es equitativo que en una pareja uno sea dueño de su cuerpo y disponga de él como le dé la gana, mientras el otro reserva el suyo, no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan los procesos ajenos a su voluntad. No hemos leído bien a Rosario Castellanos. Es momento de hacerlo. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, pero pasó su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas, un hecho que marcaría su vida. Vivió siendo minoría, como hija de hacendados, en una comunidad poblada por indígenas celtales y tojolobales que eran vistos como una raza inferior. Y justo así se sintió ella. Inferior en relación con su hermano menor, que era quien concentraba el cariño y las atenciones de ambos padres por ser el heredero natural en una sociedad patriarcal. Este rechazo se incrementaría con la muerte de Benjamín a los 7 años, que dejó a Rosario relegada por la tragedia familiar. Así, a ella no le quedaría de otra sino estudiar. Contaría años más tarde que su madre no la dejaba hacer nada. No porque te va a dar catarro, no porque lo vas a quebrar. No, no, no. ¿Qué podía hacer una mujer así sentada? Escribir, ¿no? Y a eso justamente se dedicaría Rosario con todo el talento y la energía del mundo. Y para acercarnos de una manera más segura a Rosario Castellanos, pues estamos con Marta Lamas en la librería Rosario Castellanos, porque sin duda una de las causas, uno de los ejes de ella fue precisamente el feminismo. Gracias, Marta, por estar aquí. Gracias, Javier. Tenía mucha claridad, ¿verdad? Bueno, tenía mucha claridad, era de una agudeza impresionante y de una ironía. Y tenía esta cosa que ella se va a autonombrar
Cassandra de Huarache, ¿no? O sea, ella veía cosas, hablaba de lo que estaba viendo y nadie le creía. Entonces, desde sus críticas al indigenismo, que son impresionantes en sus novelas, ¿no?, hasta sus artículos políticos en Excelsior sobre feminismo, ella fue una adelantada a su época, ¿no? Y escribió sobre cosas de las que hoy se habla mucho, pero curiosamente no se la cita tanto a ella. ¿De qué cosas de hoy escribió? Bueno, del indigenismo y del racismo brutal, ¿no? La forma en que ella exhibe ese racismo tan naturalizado que teníamos en México. Digo, Balún Canán es una novela que yo pienso que tiene un cierto parecido a lo que hacía Virginia Woolf. O sea, que de repente ponían a sus personajes a hablar de lo que les dolía y lo que les pasaba, y así te mostraban los sentimientos que estaban en ese momento, digamos, en la época en que vivían, ¿no?, a flor de piel entre las personas. O sea, no son novelas rolludas, ¿no?, ni panfletarias, las de Virginia Woolf y las de Rosario, sino que exhiben las heridas, los dolores de las personas, ¿no? Y, digamos, la denuncia del racismo, por un lado, la denuncia del machismo, ¿no?, del machismo incluso de su propio padre en la familia, el que se pensaba que pues al hijo le iba terrible, a tocar todo, claro, y que es brutal cuando la mamá dice que no se me muere el hijo, si alguien se tiene que morir, que se muera ella, ¿no? Es decir, ella va a mostrar racismo, machismo, y va a mostrar sexismo, que es esta discriminación en función del sexo, con un feminismo lúcido, con sentido del humor, muy adelantado, que eso se conoció menos porque su feminismo, digamos, generó una reacción en la literatura. Cuando ella hace sus novelas, ¿no?, y es muy crítica y muy brutal contra las señoras, clase media, mantenidas por el marido, que van al salón de belleza, que están viendo si se depilan y si se ponen la falda o el escote o no sé qué. Cayó gorda, digamos, en su literatura que critica tanto a las mujeres. Me llama mucho la atención porque además ella tenía una posición firme. Algunos meses o años antes de morirse, pues hizo un discurso poderoso en 1971 frente a Luis Echeverría y la clase política, que se hiciera el Estado patriarcal en serio, y dijo cosas muy duras a partir de la mujer y la relación con el hombre. Lo que hizo también en ese sentido fue una adelantada, fue mostrar lo que son los mandatos de género, estas ideas que en la cultura dicen esto es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, la feminidad y la masculinidad. El discurso lo dio el 15 de febrero, que era el día que el PRI había decidido que iba a ser el Día Nacional de la Mujer, no el 8 de marzo, que les parecía muy izquierdoso, que ahora qué suerte que ya estamos de nuevo recuperando el 8 de marzo. El 15 de febrero hace un artículo que se llama La abnegación, una virtud loca, y en donde se pitorrea, digamos, del victimismo y de las mujercitas abnegadas y de las cabecitas blancas y de las mujeres. Fíjate, abnegarse viene del latín abnegare, que es negarte a ti mismo. Entonces las mujeres abnegadas, que además ella lo escribió muy bien en otros de sus textos, que se sacrifican por el hijo y se sacrifican por el marido y se sacrifican por la familia, lo que sea, claro, y que se niegan a ellas la posibilidad. Y en ese discurso lo que ella va a hacer es decir, pero tenemos una ley que nos trata como iguales y es una ley que nos permitiría a las mujeres dejar de ser abnegadas y empezar a chambear para nuestras cosas. El discurso ella lo termina en un tono muy optimista, como siempre habrá una mujer crítica que no le guste este papel femenino que la sociedad nos ha impuesto, bla, bla, bla. Y es una maravilla el discurso. Ella lo publica unos días después de salir rumbo a la embajada, ¿no? Porque además fue una bomba.
O sea, Oye, hablaba del cuerpo. sí, Decía, sí, ¿cómo sí. pueden disponer del cuerpo de la mujer y la mujer no puede disponer de su Claro, cuerpo? ella lo que va a decir es, no hay equidad, no es equitativo que los hombres puedan hacer de sus vidas lo que quieren, usar su cuerpo y su sexualidad como quieren y las mujeres no podamos, no es equitativo. Fue una bomba, el discurso lo dio en el recién inaugurado Museo de Antropología, que estaba el rector de la UNAM, González Casanova, estaba el secretario de Cultura, Flores Olea, estaba todo el mundo, y fue una ovación de las funcionarias, y los hombres se quedaron así medio tiesos, ¿no? De sus propuestas originales, digamos, empiezan desde su tesis. ¿Qué se puede rescatar y qué nos hace falta tener en el centro? Mira, la tesis es muy interesante porque es la tesis de maestría en filosofía, que la va a rescatar esta historiadora del Colmex, Gabriela Cano, para que el Fondo de Cultura la publique, y se llama Sobre Cultura Femenina. Ahí ella va a hacer una cosa que no se entendió tampoco en su momento, con mucha ironía, va a revisar lo que los filósofos decían de la mujer, ¿no? Ya sabes, cabellos largos, pero un poco cacumen, etcétera, ¿no? Y a la hora que ella hace toda esta recuperación de esta sobrecultura femenina, ¿no? No va a gustar. No va a gustar como tampoco gustó su obra de El Eterno Femenino, en donde ella va a criticar Que se el pitorrea, tema además. de lo femenino. Ella lo que se dio cuenta, Con salón de belleza y todo. claro, era la construcción que hace la cultura sobre la mujer y sobre lo femenino. Y ella se dedicó a hacer crítica tras crítica. Y bueno, partimos del hecho de que no la hemos leído o no la hemos leído suficientemente. ¿Por dónde nos sugieres entrar para Bueno, acercarnos a ella? ahora que se cumplen los 50 años de su muerte, digo, yo creo que una autora como Rosario requiere que leas muchas cosas, ¿no? Leer Balún Canán, por ejemplo, ¿no? Es lo más conocido de ella. Es de lo más conocido de ella, para quien no lo haya leído, ahí está clarísimo el racismo y el machismo del que ella va a salir, ¿no? Pero también leer sus artículos periodísticos. Y ahora el Fondo va a sacar en 2 tomos el trabajo de Andrea Reyes, que es una investigadora que decidió recuperar los artículos publicados y sueltos en el periódico. Ella pensó que iba a encontrar 100 artículos y resulta que encontró 380 y tantos, más los que ya existían. Entonces son 2 tomos que reúnen 570 y tantos artículos de Rosario Castellanos. Ahí vienen los artículos más feministas de ella, de cuando ella empieza a darse cuenta que en Estados Unidos las gringas ya están saliendo a la calle a finales de los 60, principios de los 70, y que aquí en México todavía no nos poníamos las pilas, ¿no? Y va a hacer ese comentario que cayó muy gordo en su momento, pero que creo que es de una precisión sociológica importante, en donde dice que falta que cuando se acabe la última sirvienta se levantarán las rebeldes furibundas, hablando de esas mujeres clase media que no viven la carga del trabajo doméstico que sí vivían las estadounidenses y las europeas, y que fue un motor para el movimiento feminista en Europa y en Estados Unidos. Muchas gracias, Marta Lamas. Y seguimos aquí con la X en la frente. Desde pequeña, Rosario Castellanos recordaba la especie de sentencia que su madre le repetía. Alguna vez te vas a tener que casar con un hombre, porque si te quedas sola, eres la nada pura. Y esto parecía ser un destino inevitable. Quizás de esta experiencia tan personal surgió la resonancia del feminismo de Rosario y también su papel como defensora de los derechos de las mujeres, de los indígenas y de los grupos marginados. Y vamos ahora a Novedad de la Patria, con la participación de la maravillosa actriz Susana Alexander, quien nos recuerda la voz de Rosario Castellanos a través de sus textos y poemas. Yo soy una señora. Tratamiento arduo de conseguir en mi caso,
y más útil para alternar con todos los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora. Gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otras cosas que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad, mi cabello encanece. Soy más o menos fea, sí. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis, ¿sí? En general rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra y colaboro en revistas de mi especialidad y una vez a la semana publico en los periódicos. Vivo enfrente del bosque de Chapultepec, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo, casi nunca. Y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Nunca. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. No. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo. Y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres, sufro. Sí, pero más bien por hábito, por herencia, pero por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, las palabras, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto en mí es un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. No, lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Ay, Dios mío. A decir de José Emilio Pacheco en su inventario, al México moderno e internacional, Rosario Castellanos opuso lo que había hecho con sus indios. Los indios, le llegó a decir a Emilio Carballido, son seres humanos exactamente iguales que los blancos, solo que colocados en una situación desfavorable. No me parecen misteriosos ni poéticos. Lo que ocurre es que viven una miseria atroz. Y precisamente continuamos recordando a Rosario Castellanos y pasamos ahora con una charla que sostuvimos con Gabriel Guerra Castellanos, analista político, consultor e hijo de Rosario Castellanos. Es un lujo contar
con unos minutos de entrevista con Gabriel Guerra Castellanos, analista político, consultor, especialista en temas internacionales, pero su papel más importante, hijo de doña Rosario Castellanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gretel, muchas gracias a ustedes. En algunos versos, tu madre se declara incondicionalmente enamorada de ti siendo un pequeño. ¿Hay alguna otras formas que recuerdas a esa madre amorosa? Porque obviamente su recurso natural era la escritura. ¿Qué es lo que... Fíjate que muy ligada siempre la relación, el vínculo, el contacto a la lectura, a la literatura, a los libros, siempre eran parte de, o porque me leyera cuando era yo chiquito, o porque me diera libros a leer, y a la conversación. O sea, siempre fue una relación de mucho diálogo, de mucha plática. Nos fuimos a vivir a Israel unos 3 años y medio allá, cuando ella fue embajadora de México en Israel, hasta su muerte. Y siempre recuerdo eso, ¿no? Las conversaciones, las anécdotas, las pláticas, las lecturas como parte de la relación, y después su disciplina estrictísima para su trabajo. No para conmigo, pero para su trabajo. Eso fue una cosa que me marcó mucho, que me quedó muy grabada, siempre como a partir de cierta hora se sentaba enfrente de su máquina de escribir, y a veces no escuchabas un ruido, y a veces era toda la tarde de teclazos, porque escribía muy rápido además a máquina, pero ella decía que si las musas llegaban y no te encontraban en tu lugar de trabajo, no servía de nada, ¿no? La inspiración sin la disciplina no servía. Y me imagino que de alguna manera también hay estos recuerdos de esas formas con las que convivían. No sé si era en la mesa familiar disfrutando algún platillo, algún tipo de afición que compartiesen juntos o que le gustaba hacer particularmente contigo. Mira, yo recuerdo mucho las conversaciones, mucho los libros, las lecturas, mucho su gusto por la comida cuando estábamos en Israel, por la comida yucateca. Tenía por ahí guardada siempre una botella de un licorcito tremendamente dulce que se llama Xtaventún, que es un anís que se hace mucho en Yucatán. Alguna vez que un amigo le llevó desde México, imagínate cómo lo habrá metido en la maleta o cómo lo habrá logrado guardar, unos papazules que, bueno, fueron fiesta en la casa. Entonces, mucho eso. Y por último, algo que nos puedas recomendar de tu mami, que sea tu libro de cabecera, algunos poemas o quizás un libro que creas que para ti tiene cierto valor. Mira, son muchos, pero yo diría, bueno, la gran novela autobiográfica que es Balún Canán, por supuesto. Después, una novela más profunda, un poco más compleja y por lo tanto menos difundida masivamente, sí muy conocida, pero no tan masivamente como Balún Canán, es Oficio de Tinieblas, que es pues la crónica de un levantamiento indígena guiado por un líder carismático religioso en Chiapas. Yo ese libro lo leí, por supuesto, de niño, pero lo releí en 1994, durante el levantamiento zapatista, y fue doblemente impactante. Y un pequeño libro de cuentos que se llama Ciudad Real, acerca de San Cristóbal de las Casas y de lo que representaba un poco esta muy desigual convivencia entre indígenas y ladinos, y que al final del día sigue presente. Yo algo con lo que no quisiera yo olvidar en esta conversación, es cómo los grandes temas que tocó mi madre, los temas del lugar de la mujer en la sociedad moderna, los temas de las múltiples discriminaciones, los temas de la incorporación o no de los indígenas a la
colectividad mexicana, cómo tanto de eso, y esto habla bien de ella, pero habla muy mal de nuestro país, cómo tanto de eso sigue vigente todavía hoy. Hoy lees Álbum de Familia, hoy lees Ciudad Real o Los Convidados de Agosto, y la problemática ahí narrada, sea social, sea de género, sea étnica, sigue ahí, sigue presente. Ha cambiado cosméticamente, pero no se ha transformado. Pues muchísimas gracias de nuevo, Gabriel Muchas gracias Guerra Castellanos, por estos minutos. Continuamos con la X en la frente. Aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada. Mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo, que siempre me acompaña. He venido feliz, como los ríos cantando bajo un cielo de sauces y de álamos, hasta este mar de amor hermoso y grande. Yo ya no espero, vivo. En esta parte final del programa vemos el aporte extraordinario de una gran escritora y además prolífica en cuanto al abordaje de todos los géneros literarios. Y sin duda, una mujer que trabajó para que su obra la representara a ella, a su tiempo y a la generación de 1950 a la que también pertenecieron Emilio Carballido, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. Muy cierto, Javier, y es que hay que decir que a 50 años de su partida, la voz de Rosario Castellanos continúa vigente y resonando a través de su obra literaria. Agradecemos al personal de la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, a nuestro equipo de producción, a nuestro equipo técnico y sobre todo a ustedes, a quienes invitamos aquí, usted lo sabe, con la X en la frente.